Paz de Cristo, bienvenidos a todos a el estudio bíblico de esta noche. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Jorge Medina, que es el que nos va a estar dando nuestro estudio en esta hora. Bienvenido, hermano. No sé si está por allí. Gracias, Para gracias. Paz de Cristo, le shalom. cedo, le cedo el lugar a usted para que empiece. Amén, muy amable hermana. Gracias, shalom a todos. Vamos a ir a la presencia del Señor, pedir la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das de venir ante tu presencia, de buscar tu rostro, Señor, y te doy gracias por el hambre y sed espiritual de tu iglesia, Señor, allá en Las Vegas. Pedimos que tu presencia pueda ser manifiesta en esta noche mientras abrimos tu palabra. Danos un poco más de entendimiento, Señor, acerca de tu palabra y tu voluntad para con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a compartir mi Biblia acá. Estamos en ah, Juan capítulo 3 y el verso 14. Esta es una de esas porciones. Bueno, el verso 16 es sumamente conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, muy conocido, pero el contexto de esta escritura, obviamente el contexto va a ser todo el capítulo 3, pero este versículo 14 um, es interesante. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Entonces, ¿a qué está refiriéndose esto? Um, y obviamente cuando habla de Moisés estamos ya pensando, ¿verdad? El libro de Éxodo tal vez, o Levítico, Números, Deuteronomio, son los libros donde aparece Moisés y dice que levantó la serpiente en el desierto. Entonces aquí el apóstol Juan, cuando escribe, uh, está reportando uno de los discursos de Jesús. um, Y en ese reporte menciona esto de, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, normalmente en su Biblia va a tener tal vez algunas notas. En este caso, ahí tiene un asterisco. Normalmente tiene letras pequeñitas, ¿no? Una A, una B, qué sé yo, en su Biblia. Entonces, eso le lleva a una referencia donde usted puede ver de dónde se sacó esa referencia. Y en este caso nos dice aquí comparar con Números 21:9. Entonces, lo que hacemos cuando estamos leyendo la Biblia y surge algo así, pues vamos a ir a Números. Ahí es donde nos va a dar un poquito más de detalle. Y en este caso, cuando vamos a Números, el capítulo 21, el verso 4 dice, partieron del monte Or. Este es el pueblo de Israel que habían salido de Egipto. Dice que partieron del monte Or con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, los edomitas. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Quejándose. Eso es común tanto entre los judíos como entre los cristianos. Um, y luego dice, entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, serpientes que estaban picándoles, las cuales mordían, dice, al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo, hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Y luego Moisés dice, oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido
y la mire. Entonces no te tenía que simplemente mirar a esa serpiente que estaba sobre un asta, obviamente, entonces está levantada de alguna manera. Dice, y el que se ha mordido y la mire, vivirá. Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces, en este caso, era simplemente esa mirada, pero esa era una mirada con fe. Um, Entendemos esto porque si no, no hubieran mirado a la serpiente. Entonces, ellos creían que si miro a la serpiente de bronce que está ahí colgada sobre esa asta, no voy a morir. Entonces, este es el contexto que el Señor Jesús está usando en ese discurso en el Nuevo Testamento. Notamos entonces que la serpiente vino como un castigo por el pecado de la gente, porque ellos murmuraron en contra de Dios y en contra de Moisés. Y luego Dios manda juicio, pero junto con ese juicio, por causa de la oración y el arrepentimiento del pueblo, entonces ahora manda la solución. Entonces, tanto el problema, la serpiente, como la solución, una serpiente de bronce, ambos tienen ese mismo tipo de naturaleza, vamos a decir, ¿ok? Es lo mismo, pero uno es el problema y otro es la solución. Entonces, a esto se refiere el Señor en Juan capítulo 3 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, sobre esa asta. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces se está hablando de la cruz, como el Señor Jesucristo fue levantado en esa cruz, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Es decir, aquellos que hemos sido, y déjeme ponerlo de esta manera, mordidos por el pecado, ¿ok? Los que hemos sido mordidos por el pecado, podemos en fe mirar a esa cruz, al Señor que está en esa cruz y tener vida eterna. Y luego viene ese versículo famoso, porque, ¿no? Y el por qué explica lo que acaba de pasar, ¿verdad? Um, Así como la Moisés fue levantada, el Señor se ha levantado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, note esto, que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ese es un contraste fuerte, ¿verdad? El que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto nos pasa a nosotros, le pasa al mundo entero. Tenemos esta oferta de salvación, pero con mucha frecuencia la gente no quiere venir al Señor, no quiere abrir la Biblia, no quieren venir a la iglesia, um, precisamente porque quieren seguir en su vida, que la Biblia llama una vida en tinieblas. Prefieren estar en esa oscuridad a que venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque las obras de ellos son malas, ¿no? Y normalmente las cosas malas se hacen en la oscuridad, y cuando se prende la luz, escapan las cucarachas, ¿verdad? Y es eso lo que nos está tratando de decir en cierto sentido, que cuando viene la luz de Cristo, aquellos que quieren vivir en justicia aceptan esa luz, pero los que aman las tinieblas escapan de la luz porque sus obras son malas. Y por eso dice, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Ahora, eso está tremendo. Ok, me están ofreciendo salvación y aparentemente todo lo que tengo que hacer para ser salvo es creer en Él, es decir, creer en Cristo, mirar a la cruz.
Pero ¿qué conlleva esto? ¿Es un asentimiento mental de decir yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador? ¿O es un asentimiento emocional del corazón? Eh, ¿Cómo sucede esto? Interesantemente, el contexto que con frecuencia se olvida es el que nos da la solución. Hay una manera de creer en Cristo, hay una manera de mirar a la cruz, hay una manera de dirigir nuestra fe hacia aquel que es nuestro Salvador. Todo este discurso es parte de una conversación que Cristo tiene con un líder de los judíos. Comienza esto en el capítulo 3, verso 1, obviamente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Si usted ha sido apostólico por un tiempo, usted conoce el nombre de Nicodemo, ¿ok? Se convierte ya en un nombre familiar. Pero era un gobernante de los judíos y aparentemente era muy sabio en las escrituras. Este vino a Jesús de noche. Y de noche aquí, en este caso, por la cultura, implica que le tuvo mucho respeto al Señor. No quería hacerle preguntas um, cuando había mucha gente alrededor, porque eso conlleva la idea de um, te estoy juzgando o te estoy tratando de atrapar con estas preguntas. Entonces él viene a Jesús de noche mostrando respeto de esa manera y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Ahora note que le da flores, ¿verdad? Señor, tú has venido de Dios, eres maestro, haces señales, Dios está contigo. La respuesta de Jesús, de cierto. En griego esto dice amén, amén. Y cuando hay una doble repetición en la Biblia, siempre tenemos que prestar atención. Esa es la manera en que lo escriben en mayúsculas, en negrilla, lo subrayan y lo resaltan. ¿Okay? Cuando hay una repetición en la escritura, tenemos que parar las orejitas. De cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Entonces, esta es la frase clave, que nazca de nuevo y luego esta que no nos gusta no puede ver el reino de Dios. El judío viene diciéndole, Señor, tú eres grande, hermoso, precioso. Jesús pasa por encima de todo eso, a algo que a él le interesa. Le dice, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Ahí está otra vez la doble repetición, que a menos que nazca de agua y del Espíritu. Entonces, este es el nacer, ¿ok? De agua y del Espíritu. Uh, entonces, hay este nuevo nacimiento del que Jesús está hablando. Aquí simplemente dice nazca de nuevo. Aquí dice que nazca de agua y del Espíritu. Entonces, es un nuevo nacimiento, solo uno, pero contiene dos elementos, agua y espíritu, que conforman este nuevo nacimiento. Y entonces dice, sí, a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. La misma frase utiliza en ambos casos. En el primero dice no puede ver el reino de Dios, en el segundo dice no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, por si alguna vez nos atrapa un espíritu piadoso que dice, oh, no, ni siquiera quiero entrar al reino, con tal que lo pueda ver solamente, eso va a ser suficiente para mí. Jesús dice, no puedes ni entrar ni ver a no ser que nazcas de nuevo. Y ese nacer de nuevo implica nacer de agua y del espíritu. ¿Por qué es necesario este nacer de nuevo? Y en el contexto, entonces, esta es la manera en que nosotros creemos en Jesús. ¿Ok? Esta es la manera, naciendo de nuevo por su poder, porque lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces, esa es la clave.
¿ok? Y aquí Cristo está tratando de explicarle a este varón de los judíos que conocía las escrituras, um, y le da esta explicación que para nosotros suena tal vez completamente extraña, pero en el contexto en el cual es dado, se sabe qué implica el agua, obviamente, porque pues ya Juan el Bautista ha venido bautizando gente, entonces el agua refiere al bautismo. Uh, pero ahora esto del espíritu, uno tiene que nacer del espíritu. ¿Por qué? Porque lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Por eso dice, no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Otra vez esa frase, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le decimos a alguien, tienes que nacer de nuevo si quieres ser salvo, no importa qué religión traías o has traído, no importa cuán fiel has sido en esa religión, la religión no te salva, lo que te salva es nacer de nuevo. Porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder eso? Todavía no la agarró. Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Entonces luego comienza a explicarle un poquito más. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Está hablando de los judíos en general. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Eso es una autorreferencia a sí mismo. Está hablando de sí mismo. Y luego entra esto de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, cuando, cuando Nicodemo le pregunta cómo puede suceder esto, o sea, cómo es esto del nuevo nacimiento y cómo es que esto puede suceder, la respuesta de Jesús viene de esta manera, de que esta es la manera en que ha de suceder cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces nos está hablando ahí acerca de la cruz. La cruz es lo que compra nuestra salvación. La cruz es el pago para que cada uno de nosotros, ustedes y yo, podamos nacer de nuevo, ¿no? Y uh, yo sé que ya lo deben tener memorizado, ¿ok? Pero Hechos 2:38 um, va mano a mano juntamente con esto, ¿verdad? Déjenme ver cómo podemos aquí mostrar tal vez los dos. Perfecto. Um, Porque cuando Jesús está hablando de que es necesario que nazcan de nuevo, que nazca del agua, cuando Pedro dice arrepiéntanse, es decir, esto quiere decir me arrepiento de mi pecado, así como la gente que fue mordida por la serpiente se arrepintieron y pidieron la ayuda de Dios, así nos arrepentimos. Entonces, este es un buen primer paso para acercarnos a Dios. Pero luego Pedro nos dice, sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto corresponde a este nacer del agua, ¿verdad? Y esto es para perdón de pecados y luego dice, recibirán el don del Espíritu Santo. Y esto corresponde de manera increíblemente maravillosa al nacer del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Nacer del agua, nacer del Espíritu. Todo esto sucede por causa que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos dirigiendo nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que nos salva. Pero ¿cómo es que esta salvación sucede? Preguntábamos si era simplemente un asentamiento mental, emocional, dónde lo tengo que creer, cómo lo tengo que creer. Pues es una fe que nos lleva a la acción. De la misma manera que la fe de la gente que estaba ahí con Moisés, tenían que no solamente creer que Dios los iba a perdonar y los iba a salvar, tenían que literalmente levantar la vista, mirar la serpiente en esa asta y entonces podían ser ellos salvos. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros estamos en Juan 3:5, nosotros tenemos que poner nuestro enfoque en el Señor Jesucristo, en la obra que Él realiza en esa cruz. Nuestros ojos están puestos en esa asta
Pero esa fe que nosotros tenemos ahora nos lleva a una acción, nos lleva al arrepentimiento y nos lleva al bautismo en agua en el nombre de Jesús y luego nos lleva a recibir el bautismo del Espíritu Santo, como decíamos, ¿verdad? Entonces, note que el ser bautizado equivale a nacer del agua, recibir el don del Espíritu Santo equivale a nacer del Espíritu. Son dos procesos, si podemos llamarlos de esa manera, pero es un solo nuevo nacimiento. Entonces, nacer del agua, ser bautizado en agua, nacer del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu. Ambos son un solo nuevo nacimiento o un solo bautismo, si quiere decirlo de esa manera, porque ambos son los que nos ponen dentro del cuerpo de Cristo y este desierto que el Señor nos estaba dando ahí. Entonces, ya no nos da ese temor, ¿verdad? Ya no nos da ese temor. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y este no puede, ya tampoco nos da temor, ¿no? ¿Por qué? Porque si nacemos de agua y del Espíritu, si vamos a decirlo de esta manera, yo nazco del agua, le pongo check, nazco del Espíritu, check. Entonces, este no queda anulado y ahora puede entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que sucede. Una vez que nosotros cumplimos con esto, ya el no ha desaparecido, lo único que queda es puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando ha nacido del agua, es decir, ha sido bautizado, cuando ha nacido del Espíritu, ha recibido el don del Espíritu Santo. Entonces, esta es la manera en la cual Dios ha provisto esta salvación y este versículo que la mayor parte de la gente piensa, oh, lo único que tengo que hacer es tal vez en mi mente creer que Jesús, no, tenemos que, esa fe tiene que llevar a la acción del nuevo nacimiento. Por eso es que tiene este porque acá, porque está explicando cómo es que sucede ese nuevo nacimiento. Y esto entonces, cuando miramos nosotros acá, este versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apuntar a la gente y nosotros mismos tenemos que regresar hacia el capítulo, bueno, es el capítulo 3, pero hasta el verso 5, donde nos dice que tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Ahí es a donde queremos regresar, ahí es a donde queremos ir, porque esa es la manera que el Señor mismo le dio a este hombre para nacer de nuevo. Cristo se hace por nosotros pecado, dice la Biblia, de la misma manera que esa serpiente de bronce cauteriza lo que hacen las serpientes literales. Ahora el Salvador que está en esa cruz cauteriza el pecado que nos tenía a nosotros alejados de la presencia de Dios. ¿Cómo se hace esto? Arrepentíos, bautícese, recibe el don del Espíritu Santo. De esa manera es que llegamos nosotros a esta salvación. No sé cuántos de ustedes ya han cumplido ambos o tal vez uno, tal vez han sido bautizados, no lo sé, pero esto es lo que necesitamos compartir. Si nosotros ya hemos participado de esto, nosotros tenemos que compartir esto con alguien más, ¿ok? Uh, Se está hablando mucho de un avivamiento que está sucediendo en la Universidad de Asbury. Se han visto las noticias, se está hablando mucho de esto en los medios sociales. Um, Hay un avivamiento de arrepentimiento, gente buscando de Dios y qué sé yo. No son apostólicos, pero cuando la gente tiene hambre y sed de Dios, entonces Dios se hace presente y Dios lo primero que hace es llamarlos al arrepentimiento. Esto es lo que está sucediendo de manera maravillosa entre ellos. Y si, juntamente con la presencia o la venida del Espíritu Santo, a veces suceden milagros, señales, sanidades y qué sé yo. Perfecto, todo eso es bienvenido. Pero lo que sí no podemos dejar de decirles, qué bueno que han creído en Jesucristo, y si realmente has creído en el Hijo del Hombre, entonces Dios tiene algo más para ti. Dios tiene un desierto te digo.
que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. No descontamos la experiencia de la gente, la que hayan tenido con Dios. No descontamos su genuino corazón, ¿ok? No lo vamos a simplemente echar a un lado, pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es que el arrepentimiento es solamente el primer paso. Dios tiene más. Nos da esa oportunidad de arrepentirnos, pero Dios quiere que pasemos más allá y seamos bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesucristo donde uno recibe perdón de sus pecados. Esta es una parte clave de la salvación y esto viene porque somos bautizados en el nombre de Jesús. Y lo otro es obviamente que Dios, una vez que nos arrepentimos y somos bautizados, libremente nos puede dar de su Espíritu Santo. Y cómo recibimos el Espíritu Santo, como lo hizo la gente ahí el mismo día de Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, esa es la palabra llenos ahí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras o en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Entonces hay ok, es un nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Por qué Dios usa esta imagen del nuevo nacimiento? Y habla de agua y del Espíritu. Obviamente es lenguaje metafórico, pero quiere traer a nuestra mente el nacimiento de un bebé literal, ¿ok? Um, Cuando un bebé nace, el primer paso para que nazca ese bebé, eh, y tal vez usted ha escuchado, se me quebró o reventó el agua, ¿no? Cuando está a punto de nacer, entonces el bebé mismo dentro del vientre está en agua, ¿ok? Término técnico, líquido amniótico, como quiera, agua, ¿ok? Entonces, el bebé literalmente nace por el agua, ¿ok? Pero una vez que el bebé sale, ¿ok? Lo primero que los doctores quieren es asegurarse que este bebé tenga espíritu o aliento. En el griego la palabra espíritu es la misma palabra para aliento o para viento, ¿ok? Y por eso es que lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Les es necesario nacer de nuevo. El viento, esta palabra es la misma palabra para espíritu, ¿ok? Sopla de donde quiere y oye su sonido. Um, porque esto es importante. Cuando el bebé nace, los doctores quieren inmediatamente oír que llore. Y si no llora, le dan una palmadita para que pueda aprender a respirar fuera del cuerpo de la madre, ¿verdad? Y comienza a llorar, pero está respirando, es decir, hay aliento de vida y eso es lo que queremos escuchar. Entonces, todo bebé realmente nace de agua y también tiene que dar señales de que ha nacido del espíritu o de que tiene aliento. Eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando hablamos de que cuando reciben el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas. Um, Hay gente que dice, no, no es necesario que esto suceda. Bueno, Jesús dijo que oyes su sonido, ¿ok? Oyes su sonido. Y cuando hay nueva vida, siempre hay ese sonido que se oye, ¿ok? Entonces, sí, hay un sonido, es el sonido del hablar en distintas lenguas cuando nosotros nacemos del Espíritu. Entonces, como se da cuenta, aunque el principio parece como un rompecabezas, todo encaja perfectamente. El Evangelio es así. Hechos 2:38 encaja perfectamente con Juan 3:5. Juan 3:8 nos habla de que hay un sonido y Hechos capítulo 2, el verso 4 dice que ese sonido era el hablar en distintas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Um, un mensaje perfecto, una oportunidad increíble, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, o en otras palabras, nazca de nuevo, o en otras palabras, entre en el reino de Dios. Esa es la oportunidad, entrar en el reino de Dios. Esa es la invitación que Dios nos está dando a todos nosotros.
aún hoy, aún esta noche. Am, Les decía, no sé si todos han completado ese nuevo nacimiento, tal vez algunos han sido bautizados y todavía necesitan el bautismo del Espíritu Santo. La oportunidad está dada, es una promesa de Dios. Lo único que necesitamos hacer para recibir el Espíritu es arrepentirnos y ser bautizados en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Una vez que nuestros pecados han sido lavados, el cuerpo nuestro se convierte en un templo para Dios, ya que ya no tiene pecado, porque el nombre y la sangre de Jesús lo han lavado. Entonces Dios nos mira y dice, yo puedo habitar en ese cuerpo, yo puedo habitar en ese templo. Y Dios viene. Y cuando Él entra y nosotros estamos completamente rendidos, un símbolo de esa rendición completa es el que Dios puede aún utilizar nuestra lengua, que eh, otro de los escritores bíblicos dice que es el miembro más indómito que existe. Nadie puede domar la lengua. Podemos domar todo tipo de animales, dice él, pero la lengua nadie la puede domar. Entonces, cuando nos entregamos a Dios de tal manera que Él puede controlar nuestra lengua, esa es una señal segura de que su espíritu está en nosotros. Y por eso es que esto de el hablar en lenguas es la señal inicial de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando uno habla en lenguas, habla, dice, como el Espíritu les da que hablar. Amén. Bueno, hermanos, ese es el estudio de hoy. Por lo menos analizando una parte de un capítulo de la Escritura. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos a la orden. Si tienen comentarios, bien pueda. Adelante. Creo a los hermanos les da pena hablar. Pero muy interesante el estudio de esta noche, hermano. Muy bonito. Una de las preguntas que alguna gente pues a veces se hace es de, ¿y qué pasa si yo ya soy bautizado? Ya, bueno, ya me arrepentí, ya soy bautizado, pero no he recibido el Espíritu Santo. ¿Qué pasa conmigo? Ya, Porque pasan muchos años y de repente dicen, no, yo no sé si tengo el Espíritu Santo o cómo es que lo recibo. ya. Gracias, hermana, por la pregunta. Eso es importantísimo. Efesios capítulo 1, el verso 13 nos dice, en Él también, o sea, en Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Entonces, el Espíritu Santo es un sello de nuestra salvación. No solo eso, también dice que es la garantía de nuestra herencia. Entonces, es un sello y es una garantía de nuestra herencia. Entonces, ahí vemos nosotros cuán necesario es tener esto, porque sin esto no tenemos la certeza o la seguridad. Hay otro versículo en Romanos capítulo 8, verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El lenguaje parece un poquito fuerte, y la razón que es así de fuerte es porque la promesa es para todos nosotros, se nos ha dado. Ah, y sí, a través de los años he conocido hermanos que han esperado por esa promesa, ah, por varios años, 2 años tal vez otros más, ah, que por X o Z razón no lo habían recibido, no podían recibirlo. Pero en la gran mayoría de los casos es porque o no se enseñó o no se estaba buscando lo suficiente. Y cuando hablo de buscarlo es, me acuerdo yo fui bautizado un 4 de julio y yo pensé que todos los demás de la iglesia tenían el Espíritu Santo y pensé, yo soy el único que no lo tiene. Entonces, cada vez que había un culto y abrían el altar, yo iba al altar, cada vez, 2, 3 veces a la semana, cuantos cultos habían, yo estaba en el altar buscando, pidiendo a Dios el Espíritu Santo, aún después de haberme arrepentido, haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Obviamente,
el arrepentimiento y la fe son los únicos requisitos para recibir el Espíritu Santo. Y podemos ver eso nosotros en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, cuando la gente que estaban ahí congregados recibieron el Espíritu Santo aún antes de ser bautizados. Bueno, tenemos la Biblia acá porque no se los muestro. Pedro está predicando, estas son las palabras de Pedro. Todos los profetas dan testimonio de él, es decir, de Cristo, que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Entonces, aquí todavía no habían sido bautizados. ¿Cómo sabemos esto? Continuamos leyendo que los creyentes de la circuncisión, es decir, los hermanos judíos que habían venido con Pedro, quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío. Esto nos incluye a usted y a mí. Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces ahí está la señal otra vez. Reciben el don del Espíritu Santo. Y la señal inicial es de que los están oyendo hablar en lenguas. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces note cómo aquí el orden se hizo al revés. Primero recibieron el Espíritu Santo y luego Pedro manda, no sugiere, sino que manda que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Razones por las que alguien tal vez decíamos no lo ha recibido, tal vez no se le ha enseñado que es absolutamente necesario, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otro que tal vez no lo ha estado buscando, ¿no? O si no nos enseñan que esto es absolutamente necesario, a veces nos bautizamos y pensamos, bueno, ya llegué, ¿no? Como que ya llegué a la meta, ya denme nomás mi medalla. Y el Señor Jesucristo mismo nos enseña, no, tienen que nacer de agua y del Espíritu. Y Pablo, las palabras de Pablo acá, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y pues obviamente, ¿qué decimos entonces de esos hermanos que todavía no lo han recibido? Que están en el proceso, el bebé está saliendo del vientre y está a punto de tomar ese aire. ¿Okay? Entonces es un solo nuevo nacimiento, decíamos, entonces es un proceso y están en medio de ese proceso. A veces puede ser falta de fe, pero ¿cómo obtenemos nosotros esa fe? La obtenemos por medio de la palabra del Señor. Romanos 10, tal vez 14. Déjeme ver, tal vez un 17. Ok, sí, 17. Por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, si me falta fe, ¿qué necesito hacer? Meterme en la palabra, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer si necesito más fe para creer de que esto es para mí. Pero obviamente toda persona que se ha arrepentido y ha sido bautizado tiene fe suficiente para recibir la salvación. Y creo que también es importante darnos cuenta que no es que merecemos el Espíritu Santo. Una vez que hemos sido bautizados para perdón de pecados, acuérdese el verso 39 y tal vez es un buen versículo para memorizar, porque la promesa, esta es la palabra que a mí me encanta. La promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos. ¿La promesa de qué? Del Espíritu Santo. De eso está hablando acá. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Entonces, si usted está en este estudio bíblico, usted ha sido llamado por Dios. Si usted está como parte de una congregación, usted ha sido llamado por Dios. Entonces, la promesa es para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y entonces, siendo que usted ya ha sido llamado, esta promesa también es para usted. ¿Ok? Lo otro es Joel 2:28 que se repite en Hechos 2:16, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Si usted se puede pellizcar ahora mismo, ¿ok? Se va a dar cuenta que usted es carne. Y entonces esta promesa de derramaré de mi espíritu es para toda carne.
Esa es la promesa de Dios. Y si Dios dice que es para todos, entonces eso lo tiene que incluir a usted y me tiene que incluir a mí, ¿no? ¿Cuál es la única cualificación acá? Ser carne. Y si soy carne, esa promesa es para mí. Si el Señor me ha llamado, esa promesa es para mí. Si me he arrepentido, esa promesa es para mí. Si he sido bautizado en el nombre de Jesús, esa promesa es para mí. ¿Qué tengo que hacer? Buscarlo, pedirlo. Cada vez que hay oración, tenemos oración a las 6 de la mañana por Zoom, toda la comunidad de Fuente de Verdad. Es una manera de buscarlo en esa misma oración. Hay gente que lo ha recibido en la iglesia, hay gente que lo ha recibido en trenes, hay gente que lo ha recibido en casa. Mi hermana menor, uh, Rebeca, tenía 6 años cuando ella lo recibió. Estábamos simplemente orando antes de irnos a dormir, cada quien a su cuarto. Y en medio de que estamos en esa oración, Dios desciende, nos visita y en pocos minutos ella está hablando en otras lenguas. No lo había podido recibir en la iglesia, lo recibió en la casa. Entonces, no hay límite porque es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios puede llegar a donde sea que nosotros estamos. Amén. Adelante, hermanos, perdón. Si estoy entendiendo bien, si uno, aunque esté bautizado y aún no hable en lenguas, entonces no ha recibido totalmente el Espíritu Santo, ¿correcto? Correcto. Porque esa es la Ujú. evidencia inicial de que tenemos el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Esto no quiere decir que Dios no está obrando en su vida. ¿Okay? Esto no quiere decir que no tiene a Dios, que no está sirviendo a Dios. Esta es parte del proceso, ¿no? Desde el mismo momento que uno agarra y cree en el Señor, desde el mismo momento que uno se arrepiente en un altar, Dios ya está obrando en la vida de uno. Aún antes de ser bautizados, encontramos un nuevo poder espiritual, tal vez a usted le ha pasado, ¿no? De que el mismo hecho de uno decir, quiero entregarte mi vida, Señor, ya nos da un poder espiritual, ya nos nace una sed, una hambre de Dios en nuestro corazón, aún antes del bautismo. Y en mi caso, me acuerdo, tuvimos que esperar para el bautismo unas cuantas semanas, lo anunciaron con anticipación y ya mi vida estaba consagrada a Dios, ya estaba entregado a Dios. Y aún después de mi bautismo tuve que esperar unos cuantos meses para recibir el Espíritu Santo. Um, Esto no quiere decir, una vez más, que Dios no está obrando o que usted no está de las manos de Dios. Está en el proceso y el proceso uno tiene que continuarlo para adelante. Diciendo que esto, más que un requisito, tenemos que verlo como un privilegio, es una promesa que Dios nos ha dado y está disponible para todos. Entonces, si es un regalo, que eso es lo que significa la palabra don, el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38 y 39, es un regalo. ¿Por qué no buscarlo, recibirlo, gozarnos? Hay que abrir ese regalo y gozarlo de él. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. Em, so, mi niña que tiene 11 años, bueno, ella me lo ha dicho de probably when she was like 9 years old, que ella le gustaría bautizarse. ¿Cuándo es el momento que ella lo puede hacer? Porque, o sea, muchos he escuchado a algunos decir que espere porque a lo mejor vaya a cometer un error y pues va a pecar. Y yo le he hablado a ella y yo le he dicho, es que uno siempre va a pecar, somos pecadores. Y, y eso no, o sea, no es, how do you say? No es una razón, pues, Ujú. o sea, o sea, cómo yo sé que ella está lista para, pues, recibir el Señor, bautizarse. Ya. ¿Qué edad tiene, dijo hermana, perdón? 11 va para los dos. Ok. Mi niña está más o menos por ahí. Mi niña todavía no ha sido bautizada. Am, los padres conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y conocemos cuando ellos quieren hacer algo solamente porque la amiguita de la escuela dominical lo hizo o cuando realmente están buscando de Dios.
personalmente no tengo apuro porque hay una inocencia en ella aún a esa edad. Y sé que sabe la diferencia entre el bien y el mal, pero tiene todavía esa inocencia de niña que no me hace preocuparme por ello. Um, Al mismo tiempo, lo que algunos padres han hecho es, ok, si quieres realmente, estás realmente buscando al Señor, entonces busca el bautismo del Espíritu Santo. Y si el Señor te sella con el bautismo del Espíritu Santo, eso quiere decir que el Señor te está abriendo las manos de par en par y diciendo, ven a mí. Entonces, una vez que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, puedes ser bautizado. No hay ningún problema en eso. Lo que sí me aseguraría es que entienden el evangelio mismo, que implica lo que estoy haciendo, porque el bautismo sí es para perdón de pecados, sí es para salvación, pero al mismo tiempo es un acto de iniciación y es la entrada al pacto del Nuevo Testamento. Eso es lo que es. Entonces, cuando estamos nosotros haciendo ese pacto con Dios, tenemos que saber exactamente por qué lo estamos haciendo. En el pueblo judío, los 12 y 13 años son las edades cuando ellos hacen ese pacto. Ellos lo hacen distinto que nosotros porque ellos son circuncidados a los 8 días de nacidos. Entonces, esa no es una decisión que ellos toman, aunque esa circuncisión los hace parte del pueblo de Israel. Es a los 12 o 13 años cuando ellos hacen lo que llaman el bar mitzvah o el bat mitzvah para la niña, bat mitzvah, y para el niño es bar mitzvah. Y significa hijo o hija del mandamiento. Y es el momento cuando entran en ese pacto con Dios. Es decir, mis padres han hecho pacto con Dios y han aceptado este pacto a nombre mío, pero ahora yo por mi propia decisión me estoy poniendo debajo de la autoridad de Dios y me comprometo a cumplir con los mandamientos de este pacto. Entonces ahí es donde ellos oficialmente, podemos decir, se integran a la comunidad de fe. Y en algunas familias ese es el momento cuando dicen, ok, has pasado ahora de ser niño a ser un hombre, ok, o de ser niña a ser una mujer. Y entonces eso es algo que para mí tiene sentido, ¿no? Entonces, Ah, más o menos sería esa edad. Ahora, entiendo perfectamente que algunos niños que son más maduros a la misma edad y otros no tanto. Entonces, por eso digo, cada papá, cada mamá va a saber más o menos cuándo es el mejor tiempo para que eso suceda, ¿no? Y uno puede ver en el interés que tienen las cosas de Dios, si uno los pilla leyendo su Biblia cuando uno no les ha dicho que lean la Biblia, o siempre están pidiendo, ponme un sermón o ponme una canción de alabanza y cantan a voz en cuello. Uno sabe esas son bien evidentes, ¿no? Esas señales, vamos a decir, pero son bien evidentes de que están buscando de Dios. Ah, entonces, es lo que puedo decir, ¿no? Entonces, no hay sí, hermana, cada niño debería ser bautizado el 15 de marzo, no se puede. Cada uno va a ser distinto. Pero en cuanto ellos estén listos para integrarse a la comunidad de fe y decir, yo quiero hacer este pacto con Dios de entregar mi vida a Dios por el resto de mi vida, entonces es muy bonito. Hoy en día tenemos la posibilidad de documentar ese bautismo, la recepción del Espíritu Santo y qué sé yo. Yo no tengo ni fotos de mi bautismo, y entiendo que algunos hermanos de la fe que crecieron dentro de una iglesia apostólica del nombre de Jesús, no se acuerdan siquiera cuándo fueron bautizados, ¿no? Y es un poquito triste porque es una memoria muy bonita, ¿no? Entonces no quiero hacerlo muy temprano, que no tienen memoria de lo que hicieron, pero tampoco quiero esperar hasta que tengan 16, 17, cuando quién sabe ya no hay nada de ese deseo de servir a Dios. Entonces, ese balance, uno necesita la sabiduría del Señor para tenerlo. Amén. Entonces, oremos para despedirnos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, te damos gracias que nos has dado a todos nosotros la oportunidad de un nuevo nacimiento, de tener una cuenta nueva contigo, borrón y cuenta nueva, como dicen algunos.
de que todo aquello que habíamos hecho en contra de tus mandamientos, en contra de ti, nuestro murmurar, nuestras quejas, nuestras malas acciones y actitudes, Señor, pueden ser borradas por tu sangre. Te damos gracias, Señor, que tú colgaste en una cruz para que cada uno de nosotros que te mire con fe puede alcanzar esa salvación. Eres un precioso Salvador. Gracias por esta oportunidad y gracias, Señor, por ofrecer tu espíritu a todos y cada uno de los seres humanos, Señor. Gracias por esa promesa. Cuando dice promesa, Señor, me da la seguridad de que tú vas a cumplirlo, porque tú no haces promesas en falso. Gracias, Señor, una vez más, y pido que puedas seguir obrando en cada una de las vidas, en cada una de las familias representadas acá, y que tú, Señor, puedas continuar guiándonos más y más en esta verdad y hacia la completa redención que tienes reservada para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por la palabra, por este estudio que nos edifica cada